todo empieza en plan broma, que cogen 3 bolitas, empiezan a tirar y se arriman y lo que más les gusta a ellos es tirar a esa bola. Es decir, que el juego del tiro es lo que más les llena a ellos. Pero bueno, en sí el juego, el empezar, la iniciación es muy sencilla, porque nada más saben que tienen que jugar entre los 6, los 10 metros, tiran un bolín y todas las bolas arrimarlas a él, la más cercana puntúa y la más lejana pues no está. Y bueno, tiene que hacer un máximo por de 6 puntos si son de equipos, hasta llegar a los 13. Pero sí la base es sencilla, porque lo único que se tiene que preocupar es de no pisar el aro, de jugar a la bola en un tiempo limitado que pone la organización y por lo demás, pues es eso, ir jugando y sumando puntos hasta llegar a 13. La petanca, el deporte mismo de la petanca, lo que le puede traer a la juventud, los mayores también, pero sobre todo la juventud, es, por ejemplo, muchos temas técnicos como el equilibrio, por ejemplo, la paciencia, el cálculo de las probabilidades, por ejemplo, como el ajedrez, cuántas horas le quedan, si hago esto, lo que puede pasar, ponerse un poco más para adelante de lo que va a pasar, y la convivialidad, de estar los unos con los otros también, el respeto, también eso también hace partida del juego, de respetar los que van a jugar contra nosotros y los compañeros, y muchas cosas así. Els nanos petits normalment van amb els pares o amb els avis o el que sigui, veuen que juguen, veuen que és maco, es comencen, veuen que, sobretot als nanos, li agrada molt tirar. I aquest soroll que fa la bola quan impacta amb una altra, li agrada. T'ha entrat pel cervell, pels oïdos, però ha anat al cervell. I si el dia següent toques una altra, o vas en vez d'una toques 2 o 3, ostres, ja, i t'animen, els mateixos companys t'animen, no? A mi el que més m'agrada és fer amics. A part de jugar, que jugar m'agrada molt, fer amics és el millor que es pot portar aquest esport. La part de joc és molt bona, però la part mental fa una part molt gran també. És una de les més importants per mi. Perquè si tens la ment negatiu és pitjor, i el millor és ser positiu. Yo pienso que es como todos los deportes, cuando se empiezan joven, hay escuelas de petanca con educadores que tienen diplomas también, que han aprendido, y es preferible de empezar joven. Entonces, efectivamente, cuando practicas ya algunos años, pues puedes progresar técnicamente, sobre todo, porque también el efecto de las bolas, el del tiro, el punto, hay muchas cosas que aprender, y yo pienso que es mejor pasar por un club donde hay gente que ya te puede aprender, que dejarte solo y aprender al contacto de los mayores y eso así de vez en cuando en los concursos.